Saludos a todos por todos los Estados Unidos y Canadá y en cada sitio de fiesta en los Estados Unidos y Canadá, e incluyendo Alaska y Hawái. Por segunda vez en esta fiesta, estoy hablándoles por satélite en todos los sitios de fiesta en los Estados Unidos y Canadá. En la primera conversación por teléfono, cuando la primera conversación por teléfono ocurrió, Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, dio la explicación: ¿qué quiere Dios? Me siento igual diciendo eso hoy. Puedo sentarme en el auditorio del Ambassador en Pasadena y hablarle a todos los miembros en los 3 sitios de fiesta en los Estados Unidos y Canadá. Dios ha hecho posible más que métodos que son absolutamente asombrosos, y podemos sacar provecho de llevar el Evangelio alrededor del mundo y también igualmente a nuestros propios miembros, como lo estamos haciendo en este mismo día. Este servicio de la tarde, esta tarde aquí en Pasadena, concluye el más grande festival anual, cónclave o convención, celebrado en cualquier parte de la faz de la tierra. Me pregunto si se dan cuenta de eso. Somos una pequeña iglesia, pero tenemos la más grande convención o festival celebrada por ninguna organización de ninguna clase en cualquier parte sobre la tierra anualmente. También tenemos el más grande programa difundiéndose, llevando el Evangelio fuera. Y en otras formas, un eminente programa poderoso. Fue Winston Churchill, antes en los días de la Segunda Guerra Mundial, hablando al Congreso de los Estados Unidos, quien dijo: existe un propósito ejecutándose aquí abajo. Un propósito ejecutándose aquí abajo. Eso implica uno muy grande y sobrenatural, ejecutando ese propósito arriba. Eso ha venido ejecutándose aquí abajo. Winston Churchill no entendió ese propósito, no lo entendió, la gran significancia de las palabras que él habló en ese tiempo. El mundo no lo entiende en absoluto. Ese propósito significa aquel supremo poder arriba que está ejecutando un propósito definido. Y así es. De todas las religiones en el mundo, ninguna conoce quién o qué es Dios. Y aún así es la relación del hombre o la humanidad con Dios. Pero ninguna sabe quién o qué es Dios. Ninguna de ellas sabe qué y por qué el hombre. Ninguna de ellas sabe qué es ese propósito ejecutándose aquí abajo. Vivimos hoy en un mundo de asombroso progreso. Asombroso progreso. Yendo a la luna y volviendo. Usted sabe las muchas cosas que estamos haciendo y aún esta misma cosa que está ocurriendo en este mismo día. Todos nosotros en congregación reunidos cantando las mismas canciones juntos y en todos los lugares de fiesta en los Estados Unidos y Canadá. Es una cosa maravillosa, asombrosa. De otro lado, estamos viviendo en un mundo de patéticos problemas y males. Hermanos, ¿por qué esta paradoja? Ese es el mundo en que vivimos. Por los pasados 7 días hemos estado obteniendo un saboreo del mundo de mañana, del mundo por venir. Un mundo cuando Jesucristo vendrá y conquistará todos los gobiernos sobre la faz de la tierra. Y todas las religiones también. Pero ustedes saben, el propósito ejecutándose aquí abajo tiene un principio y un fin. Y ni nuestro tiempo en que estamos viviendo,
ni el milenio a donde nos enfocamos no son tampoco el principio y el fin. Necesitamos mirar al principio mismo y rápido a través de la parte media y hasta hoy, y necesitamos ver el fin. Necesitamos ver cómo finalmente se realiza. ¿Cuál es el fin de ese propósito? ¿Cómo va finalmente a ejecutarse? Ese es el mensaje que quiero traerles esta tarde a ustedes. Hemos estado viendo en el tiempo de 1000 años cuando este mundo estará en paz. No tendremos estos problemas pasmosos. Trabajaremos un poco mientras tomará una generación o dos para liberarnos de eso. La naturaleza humana no va a morir solo instantáneamente. Satanás será sometido y se irá. Jesucristo estará rigiendo y nosotros, la iglesia de Dios, y aquellos que han muerto y se han ido antes que nosotros, serán resucitados y se encontrarán con Cristo en el aire con nosotros. Nos sentaremos con Él en su trono y estaremos gobernando con y bajo Él. Satanás ha estado sentándose en el trono, gobernando este mundo por 6,000 años sobre la tierra entera. Existe algo que muy pocos entienden. La gente del mundo no lo entiende. Ellos no entienden que hay un propósito ejecutándose aquí abajo. No saben por qué nacieron. No saben el propósito de la vida. No saben de qué trata todo. ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Ellos no entienden eso. Es más que la historia de nuestras vidas presentes. Es más que la historia del milenio ante nosotros. Como he dicho, el propósito de Dios tenía un principio y va a tener un fin. Quiero rápido hacer una sinopsis de esa historia. En esta tarde, rápidamente. Hoy, vivimos, como dije, en un mundo que lucha con problemas y es incapaz de resolver esos problemas. He conocido y luchado con quizás más que jefes de gobierno en sus propias oficinas. Estos son los reyes de hoy sentados en tronos donde se sientan realmente son oficinas donde trabajan hoy justo como oficinas de negocios. Y quizás se ha hablado con más de ellos que cualquier hombre en sus propias oficinas. Solo pienso con algunos estadistas americanos y algunos extranjeros. Los he entrevistado en convenciones o cónclaves de muchos de los líderes de naciones, pero no en sus propios hogares privados. Bien, todo comienza con Dios. En el principio, Dios. Antes que el hombre, antes que ángeles. Usted no lee el principio real en Génesis, usted lo lee en el Nuevo Testamento, en el primer libro del Nuevo Testamento, Juan 1, verso 1. En el principio era la palabra. La palabra era un personaje, un gran personaje divino, sin padre, sin madre, sin principio de días o fin de vida, porque era inmortal, viviendo por siempre. Y la palabra estaba con otro personaje, Dios. Y Dios es un personaje, y la palabra estaba con el primer personaje. Y ustedes tienen dos personajes allí, y los dos personajes eran Dios. Bien, dice, en la palabra había vida. Bien, por supuesto, Dios era vida también. Así estaban viviendo. Vida significa que vivían. Vivir son acciones. Tenían mentes, podían hablar y conversar y podían pensar. Y estaban juntos en absoluta armonía. Armonía absoluta. Y entonces en cooperación, en paz, uno a otro. Vivían una vida de armonía, de paz, de acuerdo mutuo, todos hablando la misma cosa, yendo por el mismo camino, todos con el mismo propósito, juntos. Dios dijo a la palabra lo que hacer, la palabra habló y fue hecho. El Espíritu de Dios se movía porque el Espíritu Santo emanaba de Dios y también de la palabra.
el mismo espíritu y aquellos dos personajes. Y el espíritu se movía, y el espíritu tenía vida. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y hace más de 1900 años, Jesucristo dijo, Él había hablado que el Padre lo envió para decirle lo que decir y que hablar. Estaban en perfecta armonía, de que yo y mi Padre somos uno. Y Él también dijo, mi Padre es más grande que yo. Así que había un camino de vivir que los hacía felices, que los volvía protegidos. Jesús dijo, yo trabajo y mi Padre trabaja. Bien, ¿qué trabajaban? Ellos pensaban, diseñaban y creaban lo que pensaban. Ellos pensaron y crearon una hoja de arce. Esta es un símbolo nacional de la gente nueva en Canadá. También un cedro. Quizás ese es un símbolo de algún otro, de alguna parte, no lo sé. Ellos pensaron y diseñaron ángeles. Y primero ellos crearon ángeles, antes que hubieran creado siquiera cosas como materia, porque ambos, la palabra y Dios, estaban compuestos de espíritu, y en ellos había vida, vida inherente, vida autocontenida, como dije, sin padre, sin madre, ni principio de día, ni fin de vida. Pero habiendo siempre existido, sus mentes no pueden concebir eso, no puede la mente, pero esto pasó. Vida había procedido de vida, había un principio. Bien, esto era un camino de vivir. Eran creadores. Primero crearon ángeles, luego crearon materia. Y así leemos en Génesis 1:1, y en el principio Dios y la palabra. Existía Elohim, que incluye a Dios y la palabra. Más de una palabra, pero un Dios. Es un sustantivo uniplural. Elohim, mucho más que una persona. Crearon los cielos y la tierra en ese tiempo, como leemos en capítulo 38 del libro de Job. Dios dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra y la creaba? Echaba la piedra angular de ella cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y los ángeles gritaban de gozo. Las estrellas de la mañana eran los tres, al menos revelados, los tres que conocemos, arcángeles o querubines, Miguel, Lucifer y Gabriel. Colocaron ángeles sobre la faz de la tierra. Bien, Dios tenía un camino de vivir, como expuse, de vivir. Y Dios y la palabra vivían en armonía y en paz. Así ellos vivían el camino del amor. Y esa ley es el camino de vivir, el camino de la vida. En ellos había vida, tenían vida. Así que gobernaban sobre la creación que habían creado y hecho, que diseñaron, que produjeron. Pusieron ángeles en esta tierra. Pusieron un trono en esta tierra para poner el gobierno de Dios en esta tierra. Y uno de aquellos arcángeles, Lucifer, fue puesto en ese trono para gobernar sobre ángeles, mucho antes de que el hombre hubiera sido creado. Y Dios puso su gobierno sobre ellos para que vivieran como Dios, y la palabra había vivido unida en cooperación, y ellos producían cosas, producían el vasto universo, producían vida angelical. Pero su principal asunto era crear carácter, porque en ellos había suprema justicia, perfecto carácter espiritual, el cual es un camino de vida que llegaba al conocimiento del camino de vida y desarrollaba el camino de vida y rechazaba desviarse porque causaría problema, dolor de cabeza, sufrimiento, no progreso o cosas de esa clase. Así, el camino que vivían era el camino de amor. El Padre amaba al Hijo.
Más tarde crearon seres humanos. Y Dios, que se convirtió en Padre, amó tanto al mundo que dio a aquel Hijo único engendrado, que fue engendrado como ser humano y se convirtió en Jesucristo. Era el camino de dar, era el camino de amor fluyente hacia otros, el camino de afectiva y mutua cooperación. Me considero respetuoso e interesado por el bienestar y bien de los otros. Y esa es la ley de Dios. Y es la base del fundamento del gobierno. Bien, en este punto necesitamos aprender algo de la diferencia entre religión y gobierno. De eso hablamos aquí en los Estados Unidos. Hablamos de separación de iglesia y Estado. Eso es algo que tenemos porque el hombre se ha desviado del camino. ¿Sabían eso? Dios intentaba que iglesia y Estado fueran la misma cosa, porque todo está basado en el camino de vida. E iglesia es una relación misma del hombre y Dios, yendo por el camino de esa ley, en lugar de la transgresión de esa ley. Y religión tiene algo que ver con el mismo asunto. Y la transgresión de esa ley. Esa ley es el fundamento del gobierno. Piense de las dos que están absolutamente conectadas. ¿Alguna vez pensó en eso antes? Así Él estableció su gobierno sobre ángeles. Amor hacia Dios y amor a su prójimo, los ángeles, unos con otros, para cooperar como la palabra y Dios habían cooperado, y vivieron y produjeron juntos tan maravillosa, tan fiel y gozosamente hasta ese tiempo. Pero este Lucifer se rebeló, sentado en ese trono. Y los ángeles pecaron. Usted leerá 2 de Pedro 2, verso 4. Los ángeles que pecaron. Los ángeles arruinaron la ley de Dios. Rechazaron la religión de Dios. Rechazaron el gobierno de Dios. Y los dos estaban absolutamente conectados cuando usted lo revisa. Y rechazaron eso. Y Lucifer aparentemente lo lideraba. Y lo lideró en furioso ataque a tomar y arrasar con el cielo e intentar derribar el gobierno de Dios y derribar el trono de Dios sobre todo el universo y reemplazar a Dios. Ustedes ven resentimiento contra autoridad entrando en este Lucifer, el superarcángel querubín que fue ubicado en el trono del gobierno de esta tierra. Y también ese fue en verdad el trono de la religión de esta tierra. ¿Sabe usted eso? Pienso que no había mencionado eso antes. Quiero mencionarlo ahora, en esta tarde. Era en verdad el jefe de la religión. Y así, no solo iba a influir el gobierno, él también religiosamente es el Dios de este mundo. ¿Sabía usted eso? Deténgase y piense acerca de eso. Él era perfecto en todos sus caminos en el día que Dios lo creó. Y Dios estaba creando carácter en ángeles. Y en lugar de andar el camino de Dios y desarrollar ese carácter, fueron por el camino opuesto. Fueron por el camino de codicia en lugar del amor. Fueron por el camino de vanidad en lugar de humildad y obediencia. Fueron por el camino de desobediencia, fueron por el camino de la envidia y celos y avaricia, de violencia, de competencia y lucha. Y así fueron derribados a esta tierra. Y la tierra se había vuelto en estado decaído. Y este Lucifer ahora se volvió Satanás y sus ángeles ahora se volvieron demonios. El gobierno de Dios fue abolido, pero el trono está todavía aquí en la tierra. Y aquel Lucifer, llamado ahora Satanás, estaba sentado sobre ese trono aún, pero no gobernando el gobierno de Dios. El gobierno de Dios había sido abolido. Si usted leyera en Salmo 104, verso 30, Salmo 104, verso 30, de que Dios envió su Espíritu, y la palabra habló y fue hecho, y Dios renovó la superficie de la tierra. Había llegado un estado de devastación y decadencia. Y ahora Dios renovó la tierra para el hombre.
Dios tenía un propósito de reproducirse y de crear al hombre. Y Él creó al hombre del polvo de la tierra. Y Dios había creado materia y creado materia para ese mismo propósito. Así Dios dijo, creamos, no yo. Ustedes ven que aquel Dios incluía a ambos, Dios y la palabra. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Él había hecho animales. Él hizo los animales, consideró el tipo de animal. Ganado según su especie, perro según su especie, elefante según su especie. Ahora dijo, hagamos al hombre según la especie. ¡Dios! Nos reproduciremos en el hombre. Ese es el gran propósito de Dios. Y el gran propósito de todo es la creación del carácter. Y Dios va a crear ese carácter en la humanidad, reproduciéndose en el hombre. El mundo no sabe de ese maravilloso y potente propósito. Winston Churchill dijo que hay un propósito que él no supo qué era. De algún modo supo que había de haber un propósito ejecutándose, pero no supo qué era. Ustedes vieron el filme durante esta fiesta que produjeron mis cámaras de televisión, mi conversación con el presidente Anwar Sadat de Egipto. Y yo le estaba contando a él acerca de Dios, a quien él llamó como Our, como ellos llaman a Dios. Y se sentó allí fumando su pipa diciendo, está bien, está bien, está bien. Pero él no entendió. Hasta el punto en que entendió, él dio un viraje de guerra a paz y él quería ser un hombre de paz y él dio su vida por esto. Le dije en esa conversación y pienso que él vio eso y me oyó decir eso ante él, de que yo lo respetaba y lo admiraba y lo hice. Pero Dios no lo llamó a él. Él no supo las cosas por las que Dios lo llamó a usted para saber y de que usted es capaz de saber. Él era el jefe de una gran nación, pero no sabía por qué usted puede saber. Pero espero que en el juicio del gran trono blanco, que estuvimos aquí para hablar esta tarde y que yo me veré con él de nuevo para comenzar a instruirle mejor cuando su mente será abierta para comprender correctamente. Probablemente él no estará fumando su pipa y no estará diciendo, está bien, está bien, está bien, como él lo estaba diciendo en la película. Y ahora Menachem Begin. Él sobrevivió hasta hoy. Yo esperaba verlo a él masacrado y asesinado cuando bajó él a Jerusalén para seguirlo a él con el presidente Sadat. Pero de algún modo ellos lo protegieron y lo regresaron vivo y espero que permanezca vivo. Espero verlo el mes próximo, las próximas 4 semanas. Quizás podamos tener otro gran encuentro juntos. No será la primera vez. Así, Dios renovó la superficie de la tierra y pensamos que eso fue la creación. De regreso a la recreación del libro de Génesis capítulo 1, y Dios hizo al hombre según su propia especie, según la especie de Dios, pero el hombre fue hecho de materia. Así leemos en Génesis 2, verso 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bien, él había formado ángeles de espíritu, pero ahora él formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida y el hombre se volvió un alma viviente, no un alma inmortal. El polvo de la tierra se volvió el alma, el polvo de la tierra. Pero él solo tenía existencia temporal. Exacto como ustedes, solo tenía existencia temporal. Eso es todo lo que usted tiene ahora. Pero originalmente ustedes estuvieron en el ovario de la madre. Cada uno de ustedes y yo también. Cada uno de nosotros. Y aquel ovario solo tenía vida temporal. No más de 28 días. Probablemente menos que eso. A menos que fuera fertilizado por una célula de esperma de macho, de un macho humano, del padre, y vida le fue impartida, porque no tenía vida en sí mismo. Así, cuando Dios creó a Adán del polvo de la tierra, no tenía vida en sí mismo.
Esa vida tenía que venir de Dios el Padre. Dios está reproduciendo y nuestra reproducción es el exacto tipo de eso. Así nuestros padres nos reprodujeron, ¿verdad? Y aquí estamos. Y los padres de muchos de nosotros están ya durmiendo otra vez en la tierra. Y estaba yo pensando si fue ayer o un día antes que vi en televisión, en las cámaras de televisión, la imagen de un sepelio de un hombre en Israel, un hombre que yo conocí. Y yo pensaba, él vino de la tierra y va de regreso a la tierra. Pero el espíritu en el hombre que fue nacido con él en el tiempo de su nacimiento no regresa a la tierra. Pero el hombre fue hecho del polvo de la tierra y el espíritu en el hombre no es hombre o parte del hombre, es solo algo dentro del hombre. Y es algo que empodera el cerebro humano con un intelecto. El cerebro humano es tan precisamente igual al de un cerebro animal, no es mejor. El cerebro del elefante es más grande. Pero el elefante no puede pensar ni razonar. No puede concebir hacer un dibujo, altas matemáticas. No puede entender ciencia. No se interesa por literatura, ni arte, ni cosas como esa. No puede razonar ni tomar decisiones como el hombre, porque los animales no tienen ese espíritu. Pero Dios hizo al hombre con un espíritu. Y en el óvulo en que usted estuvo antes de que naciera, tenía el núcleo. Ese óvulo era usted en ese tiempo, de un tamaño de un punto. Un punto al final de una oración, en el texto de un tipo ordinario de un periódico, hasta que usted fue fertilizado por un esperma de su padre, cerca de un 50avo de ese tamaño pequeño que solo puede ser visto a través de un microscopio de alto poder. Y eso le impartió vida a usted, y ese esperma siguió su curso hasta juntarse con el núcleo en el óvulo que fue usado, y le impartió vida humana a él. Entonces usted tenía que ser alimentado por su madre y después de 4 meses usted comenzó a adquirir aquella forma y figura humana. Entonces fue llamado el feto. Hasta ese tiempo usted solo había sido llamado embrión. Bien, usted se volvió el feto por 5 veces más, hasta que usted fuera en pleno físicamente formado y desarrollado, todavía pequeño y sin desarrollo mental, pero con mente. Entonces usted fue nacido. Y usted fue a ese miá, miá, cuando usted fue nacido. Entre un espíritu dentro de usted que nunca entra en la mente o cerebro de un animal. Y usted comenzó a ser ser humano. Pero usted solo tenía todavía existencia temporal, físico-química, y no tenía vida inmortal. Dios creó a Adán así, pero creó a Adán adulto. Presumo aproximadamente lo que sería hoy 30 años de edad. Por supuesto que él era solo minutos de edad, pero él era adulto. Sin embargo, con una mente que tenía que ser llena de conocimiento. Y Dios comenzó a enseñarle al hombre y a la mujer que hizo para él. El hombre no estaba completo. Él no podía reproducirse y Dios quiso que se reprodujera. Y Dios pudo reproducirse en todos nosotros y cada uno de nosotros puede convertirse en un ser Dios últimamente. Así que Dios le dio el proceso reproductivo, aquel mismo con el que Dios va a reproducirse. Y Él le dijo al hombre que fuera fructífero y se multiplicara y llenara la tierra reproduciéndose. Pero el hombre aún tenía solo existencia temporal.
Él todavía era un óvulo infertilizado por el esperma, pero en el núcleo había el espíritu, un espíritu humano. Pero él necesitaba otro espíritu. Él primero fue macho, pero no estaba completo. Él necesitaba una hembra para que pudiera reproducirse. Así que Dios tomó una costilla de él e hizo una mujer, una hembra, para que los dos pudieran juntarse y reproducirse según su especie. Bien, Dios puso un espíritu en el hombre, pero él necesitaba otro espíritu para poder reproducirse y Dios poder reproducirse según su especie divina. ¿Ven ustedes el exacto paralelo? ¡Qué maravillosa cosa la que Dios está ejecutando! Sí, lo que Dios ha realizado, lo que Él está reproduciendo en usted y en mí. Bien, ¿por qué hizo Él al hombre solo con existencia temporal? ¿Por qué no hizo Él al hombre inmortal? Porque Él necesitaba desarrollar ese carácter en nosotros. Y Él está reproduciéndose, pero Él lo está haciendo de una manera que ese carácter divino, carácter perfecto, pudiera estar implicado en nosotros. Bien, eso es algo que Dios mismo no puede crear instantáneamente sin que nosotros tengamos que tener parte en esto. Tenemos que tener parte en esto. Así, el hombre que Él creó tenía que tomar una decisión y tenía que decidir. Usted y yo tenemos que decidir. Cada uno debe tomar su propia decisión si ese carácter ha de llegar a Él. Así, ahora llegamos al simbolismo de los dos árboles. Existía el árbol de vida. El hombre no tenía vida inmortal, pero Dios se lo ofreció a él y estaba allí en forma de árbol de vida, lo cual es solo, por supuesto, un simbólico árbol. Debió haber habido un árbol real allí. No estoy diciendo que no lo había, pero digo que al menos tenía significado. Y era el símbolo de ese maravilloso significado. Pero había también otro árbol. Bien, el hombre tenía capacidad como Dios de interactuar con un espíritu, de aparentemente cierto monto de conocimiento y de venir a saber cierto monto de conocimiento, pero solo conocimiento material. Él podría solo saber lo que podría ver a través de los ojos, porque el cerebro humano podría ver a través del ojo, el cerebro podría oír a través de los oídos, podría oler a través de la nariz, saborear a través de la boca, los sentidos de sentir y tocar. De otra forma, nada podría saber. Bien, Dios comenzó a instruir al hombre y comenzó a instruirle en el camino del amor y del carácter del amor fluyente y en creer que Dios y la palabra habían siempre vivido el camino que practicaban y vivían y cuán maravilloso que hubieran vivido y lo mucho que habían producido y logrado y cuán feliz eran y cuán feliz el hombre podría ser y la mujer para que se reprodujeran y así los hijos que ellos reprodujeran, que serían sus hijos y los hijos de sus hijos y así finalmente habría muchos familiares. Y así de nuevo Dios le dio la misma ley que dio a los ángeles. Pero esta ley, ¿cuándo aplicar a los humanos? Y en cierta característica que aplica de manera un poco diferente a los humanos. Por ejemplo, que no hubiera ley contra adulterio para los ángeles porque ellos no tuvieron sexo ni reproducción. No había leyes tales honrando al padre y a la madre, excepto honrar a Dios. Porque ellos no se reprodujeron y no tuvieron un padre ángel o madre. Pero Dios iba a reproducirse. Adán tenía que hacer una elección. Uno de los árboles iba a asumir el conocimiento de lo que es recto y erróneo. El conocimiento de estar en armonía con otros y con justo la capacidad que tuviera para acumular y adquirir humano conocimiento materialista físico. Y si ellos hubieran optado por el árbol de vida, habrían recibido el Espíritu de Dios, puesto que la vida procede del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios habría abierto a él la ley de Dios. Dios le contó a él de la ley de Dios. No hay duda de eso, pero Adán no lo comprendió. Sin el Espíritu de Dios, su mente no podría abrirse y realmente captarlo. En realidad no lo comprendió.
Porque ojo que no vio ni oído oyó las cosas que Dios ha preparado para nosotros, el conocimiento espiritual. Que Dios nos reveló aquellas cosas por el Espíritu. Y Dios lo habría revelado a Adán por el Espíritu Santo si Adán hubiera optado por el árbol de vida. En otras palabras, Adán podría haber optado por conocimiento divino y revelado, pero él prefirió quedarse con el conocimiento que ya había adquirido, el conocimiento del árbol del bien y del mal, que resultaría en muerte. Si él hubiera optado por la otra clase de conocimiento, le habría dado vida y resultado en vida como Dios tiene vida inherente, vida autocontenida, y definitivamente él lo habría formado con más composición de espíritu, como Dios es. Pero él tomó la decisión equivocada y eligió asumir para sí conocimiento y rechazó el camino de Dios, el camino de amor hacia otros, el camino de amar a Dios primero. Yo creo en Dios. Dios se lo hizo saber, pero él dijo, no te creo. Satanás apareció a su esposa y le dijo, Dios sabe mejor que tú, de ninguna manera morirás, Dios sabe mejor. Somos almas inmortales, lo creemos. Así que también Adán dijo, lo creemos. Optó por el conocimiento de sí mismo en lugar de Dios. Crearé mi propio conocimiento. Entonces Dios cerró el árbol de vida. Dios cerró el Espíritu Santo a la humanidad hasta que el segundo Adán lo hiciera disponible y lo abriera de nuevo. Bien, ¿por qué Dios lo cerró? Suponiendo que Dios hubiera dejado el árbol de vida abierto. Caín, Abel, Set. Antes de que ellos tuvieran siquiera un año de edad, Satanás empezó a penetrar sus pequeñas mentes y había impregnado sus mentes con egoísmo y con el camino de pecar. Y ya ellos habrían provocado para sí la penalidad de muerte antes de la adultez suficiente para comprender y optar por el árbol de vida. Ellos habrían estado bajo esa penalidad de muerte, o si hubieran recibido vida, habrían sido tratados de una manera que produciría solo infelicidad y miseria, y dolor y lamento y sufrimiento sobre ellos. Y Dios amó tanto a la humanidad por eso, y ese no fue el propósito que Él está ejecutando aquí abajo. Así que Él cerró el Espíritu Santo. Él cerró cualquier posibilidad a los seres humanos de ser engendrados de Dios y de ser reproducidos para convertirse en la especie de Dios. Ellos fueron solo formados y moldeados de Dios, pero no del mismo material. Ellos estaban compuestos de materias, y Él los cerró hasta que el segundo Adán viniera, y aún entonces no estaba abierto excepto por unos pocos. Vida fue cerrada al hombre hasta Cristo, el segundo Adán, y también el conocimiento fue cerrado. Mientras tanto, Satanás está todavía sentado en ese trono. Satanás todavía está gobernando iglesia y Estado. Así que, ¿qué pasó? Primero, déjenme ir un poco extenso antes de que llegue a algo que voy a decir. La palabra fue asesinada desde antes de la fundación del mundo, desde el tiempo en que Adán tomó aquella errónea decisión. Cristo se ofreció y Dios el Padre estuvo dispuesto a ofrecerlo, y todo el mundo aquí que Él iba a crear y reproducir, a reproducirse de la humanidad, para que diera a su engendrado único Hijo, y fue decretado ya que la palabra naciera de una madre humana y se volviera humano, humano divino, para que muriera, pero divino, para que pudiera vivir por encima del pecado, hasta que fuera humano suficiente, porque tenía que ser tentado en cada forma como nosotros, pero más aún con poder y fuerza del Espíritu de Dios para resistir ese pecado y resistir a Satanás, el diablo, y vencer a Satanás y calificar para sentarse en ese trono en lugar de Satanás. Así que Él fue asesinado desde la fundación de la tierra. Leeremos eso en Revelación 3:13. No, Revelación 13, verso 8. Cristo fue decretado que fuera asesinado en debido tiempo desde la misma fundación del mundo. Bien, Jesús fue nacido entonces para convertirse en un Salvador, ¿verdad? Pero también encontramos en profecías, por ejemplo, en Isaías 7:14, usted encuentra que fue nacido para ser Salvador.
la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En otras palabras, el Salvador. Pero en Isaías 9, versos 6 y 7, usted leerá que Él fue nacido para convertirse en rey y gobernante, para sentarse en el trono de gobierno. Así que iba a tener iglesia y estado. Y su nombre fue llamado el potente Dios, el príncipe eterno de paz, etc. Y el gobierno estaría sobre sus hombros. Eso está en Isaías 9, versos 6 y 7. Igual lo encontrará profetizado en Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento. Cristo dijo cuando vino y había alcanzado casi la edad de 30, en Mateo 16, verso 18, Él dijo, edificaré mi iglesia. Ahora bien, Él dijo eso porque esto había sido profetizado por el profeta Joel 2, verso 28. Joel 2, verso 28. Estoy corriendo con esto. No voy a tener tiempo para leerlas esta tarde. Pero en los últimos días Dios abriría el Espíritu Santo que Él había cerrado en el tiempo de Adán. Él ahora derrama su Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Él derramaría su Santo Espíritu. Y así Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Y el Espíritu que Él derramaría sobre nuestra parte. Pero Jesús dijo en Juan 6:44, nadie puede venir a mí y no puede entrar en la iglesia. Y solo entra en la iglesia a través de Cristo. Pero ningún hombre puede venir a mí, excepto que el Padre que me envió lo traiga. Él solo estaba llamando a pocos, aquellos que Dios escogería. Los dos que Dios escogería, uno aquí y otro allí, de miles de otros, y los otros miles no. Porque todos todavía encuentran el Espíritu de Dios cerrado a ellos. Eso es porque cuando usted intenta hablar a sus vecinos, a sus familiares, e intenta convertirlos, ellos piensan que usted está loco. Ellos no lo escucharán a usted. Porque Dios no ha abierto sus mentes. Dios no los ha llamado. No todavía, pero Él lo hará. O si ellos serán llamados en debido tiempo. Es solo un asunto de cuando Él es llamado y ustedes un poco más pronto. El tiempo de ellos no es aún, porque aquellos de nosotros que Él llamó ahora estamos siendo juzgados. Así, la cosa del juicio ahora se introdujo. El resto del mundo desde Adán hasta la segunda venida de Cristo, ellos murieron en Adán y vivirán. En Hebreos 9:27 está señalado que los hombres mueran una sola vez. Dios señaló que la gente viviera su vida sin el Espíritu de Dios. Eso era Satanás gobernando. Satanás es el Dios de este mundo, gobernando a través de sus religiones. Y todos entraron en una especie de religión o no religión. Y son gobernados por el gobierno. Y la humanidad continuó sin conocer a Dios, pero estableciendo lo que pensaron que era su propio gobierno sobre diferentes naciones. Y todos ellos se desviaron por Satanás. Satanás, el diablo. Él está sentado en el trono del mundo entero. Mientras tanto, fue señalado que los hombres murieran una vez y después de esto el juicio. Pero luego leemos en 1 Corintios 15 y comenzando con verso 22. Porque en Adán todo muere y en Cristo todo será hecho vivo. Los mismos que murieron en Adán. Es habilitarlos y eso tiene que incluir a Adán mismo cuando usted comienza a pensar en eso. Ellos van a ser hechos vivos. Y Dios señaló el tiempo del juicio. Se señaló que el hombre muriera una vez, pero después de esto el juicio. Porque en Adán todo muere y en Cristo todo será hecho vivo en una resurrección de juicio. Eso es lo que hemos de aprender aquí esta tarde. Dije que las cosas que hemos estado considerando no cubrieron el principio de toda la historia, del propósito que está siendo ejecutado aquí abajo, en relación con abarcar hasta el fin. Bien, vamos a llegar hasta el fin. Empecé con el principio esta tarde. No he llegado bien al final aún. Lleguemos a eso. Hay una historia conectada, y esa historia tiene un principio y un fin.
Mientras tanto, el gobierno de Dios fue restaurado a la iglesia. Y el gobierno de Dios no había estado en la tierra. Dios dio su gobierno a la antigua Israel, pero ellos no tenían el Espíritu de Dios, así que no obedecieron de este gobierno. Y el conocimiento espiritual real de esto, que ellos debieron haber aceptado, nunca entró en sus mentes. Y todo lo que hicieron fue desobedecer la antigua Israel. Porque Dios no derramó su espíritu sobre ellos, pero Él dijo que lo haría, y le leeré algo de eso un poco más tarde. Mientras tanto, el gobierno de Dios se restauró a la iglesia, pero no al mundo en que Satanás está aún sobre su propio trono. Él está gobernando las religiones de este mundo y todavía está gobernando los gobiernos de este mundo. Eso incluye, hermanos, el gobierno de los Estados Unidos. Eso incluye el gobierno de Canadá. Eso incluye el gobierno de Egipto y de Israel, y de Japón y de China y de Rusia. Bien, Satanás está dividido. Satanás está muy dividido. Él piensa que si solo pudiera dividir el mundo, él no sería removido. Pero Cristo vendrá y establecerá su trono por el que Él calificó para hacerlo. Él tenía que calificar para rechazar el camino de Satanás, en lugar de aceptarlo como Adán. Él tenía que rechazar eso y tenía que decir, obedeceré los mandamientos de mi Padre. Y lo hizo. Él aceptó el camino de vida de Dios. Él nunca cometió pecado, pero fue tentado en cada punto, como usted y yo. Y así tuvimos la era de la iglesia llegando a nosotros y estamos llegando muy cerca de la segunda venida de Cristo, justo ahora. Y Él va a traer paz. Y así llegamos al tiempo en que hemos estado viendo los últimos 7 días, comenzando del capítulo 20 de Revelación. Comenzando el capítulo 20 de Revelación y verso 4. Y vi tronos. Eso es en el milenio, cuando Cristo viene, y esto es justo después de que Satanás ha sido puesto fuera. Al principio, 3 versos de esto antes. Y vi tronos, y se sentaron, y juicio fue dado a ellos. Bien, tiempo de juicio ha llegado. Fue señalado que el hombre muriera una vez, y después de esto el juicio, tal juicio ha estado sobre la iglesia. Tenemos que ser juzgados. Estamos siendo juzgados ahora. Hemos sido juzgados en nuestro curso de vida. Pedro, Santiago y Andrés y los apóstoles originales fueron juzgados. El apóstol Pablo y los otros apóstoles con él fueron juzgados. Usted y yo estamos siendo juzgados porque Dios nos ha llamado. Otra gente del mundo que no son llamados a la iglesia no están siendo juzgados aún. Lo serán. Y voy a hablar de ese juicio. Pero ahora vendrá la segunda venida de Cristo. Y aquí está el milenio, que hemos estado celebrando por 7 días. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos. Y juicio fue dado a ellos. Bien, empezaremos por juzgar el mundo. El juicio ha estado sobre la iglesia hoy por más de 1950 años. Bien, juicio va a estar sobre el mundo entero, que está aún vivo y activo. A propósito, les diré que quizás billones de personas van a morir entre ahora y la segunda venida de Cristo en los próximos años. Horribles tiempos están llegando. Van a ser terribles. Sin embargo, todos los que estén aún viviendo y aquellos que vivan en verdad en el milenio estarán siendo entonces juzgados por Cristo y por nosotros, sentados en su trono y gobernando bajo ellos. Seremos reyes y sacerdotes y estaremos reinando sobre la tierra. Juicio fue dado a ellos y vi las almas de aquellos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús. Eso es martirio, quizás hace cientos y cientos de años, por la palabra de Dios, porque no adorarían a la bestia ni a su imagen ni recibieron su marca sobre sus frentes, aún por ocurrir. Y aún millones serán asesinados, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso es lo que hemos estado celebrando hoy por 7 días. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo
hasta que hubieran acabado 1000 años. Todo el resto que murieron, es señalado que los hombres mueran y después de esto el juicio. Pero ellos aún permanecen muertos. El juicio sobre ellos no vendrá hasta el final de esos 1000 años. El resto de los muertos no vivirán de nuevo hasta que los 1000 años hayan acabado. Bendito y santo sea el que tiene parte en la primera resurrección. Oh, aquellos de ustedes, gente, que estén aún vivos y que estén viviendo en el tiempo de la venida de Cristo. Si fueran cambiados instantáneamente en el momento del parpadeo de ojos y resucite con los muertos que son resucitados primero y se encuentre con Cristo cuando Él venga en el aire y descienda con Él sobre el monte de los olivos, donde Él va a comenzar a gobernar el mundo entero. En la primera resurrección, en la cual la segunda muerte no tendrá poder, pero ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán. Habrá reyes asimismo también, como sacerdotes, y reinarán con Él 1000 años. Bien, después de 1000 años, va a tomar cerca de 2 generaciones, o posiblemente 3, antes de que la naturaleza humana que ha sido inyectada por Satanás fuera consumida en fuego. Y leemos que todos tendremos que venir a celebrar tabernáculos en Jerusalén, pero algunos de ellos no vendrán. Y si no vinieren, no habrá lluvia, tendrán sequía. Y quizás el pueblo de Egipto no vendrá, ni adorará, ni estará entre aquellos que no asumirán el castigo. Ellos lo sufrirán, pero estarían proféticamente dormidos hasta que su juicio venga 1000 años después. Sin embargo, si no viniere en ese año, entonces Dios enviará plagas sobre la familia normal de Egipto hasta que ellos lo hagan. Guardar la fiesta de tabernáculos. Mediante 3 generaciones todos serán llevados al camino de amor en lugar de querer dañar y herir a otros, en la forma de cooperación y compartir en amor unos con otros, en lugar de intentar acuchillar y eliminarse unos a otros y querer dañarse unos a otros. Y cuando usted llegue a aquella última generación, en los 1000 años, la gente habrá sido experimentada en una sociedad muy protegida, sin Satanás alrededor por 1000 años. Ellos simplemente estarán dando por sentado este camino de paz. Oh, la vida será tan fácil y entonces quizás van aún a empezar a ponerse aburridos con paz y con felicidad. Quizás a ellos les gustaría todavía un poco de excitación, una vez más. Y entonces ¡bam! Todo de súbito pasará algo. Ponga atención al siguiente verso aquí. Y cuando 1000 años han expirado, Satanás será suelto de su prisión. Oh, y avanzará para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Y allí Gog y Magog para juntarlos a la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, porque todos estarán reproduciéndose a través del milenio. No habrá tanta gente sobre la tierra cuando Cristo venga como hay hoy, pero ellos se reproducirán y después de 3 o 4 generaciones, la tierra estará entrando en una explosión demográfica una vez más. Y en este tiempo, 1000 años desde ahora, cuando Satanás venga, habrá billones de personas una vez más. Y ellos subirán sobre la anchura de la tierra y rodarán el campo de los santos y la amada ciudad de Jerusalén. Eso será donde esté el trono de Jesucristo, sentado en el trono. Y fuego descenderá de Dios desde el cielo y los devorará. Y el diablo que los engañaba será lanzado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta. Y la palabra en la versión King James que está en itálica, significa que fue añadida, que debería ser la palabra lanzado, porque no está inspirada en el original, porque ya fue lanzado 1000 años antes, y será atormentado día y noche, por siempre. Eso aplica solo a Satanás, el diablo, que será atormentado, y que usted, claro, lo entiende. Bien, ¿qué pasa ahora?
aún esa generación va a ser probada. Y Satanás vendrá y los probará. Y muchos de ellos empezarán a creer en Satanás y empezarán a querer librarse de la calma y optar por egocentrismo y el camino de tomémoslo y comencemos a competir y comencemos a asaltar, y ellos querrán involucrarse en guerra otra vez y querrán excitación y diversión y van a querer algo de eso. Y el mundo entero, muchos en el mundo al menos, van a seguir a Satanás en ese tiempo. Y entonces fuego descenderá de Dios y los devorará. Y esa será su primera muerte. Esa será su primera muerte. Ahora bien, Dios dio gobierno y ley a la antigua Israel, pero ellos no obedecieron la ley. Así que ahora, ¿qué de la antigua Israel? Todos murieron. Y fue dado a ellos, como en Adán, que ellos murieran. Y en Cristo serán vivificados. ¿Qué acerca de eso? Regresemos a eso ahora. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel 37. Me gustaría comenzar con verso 1 y abordar los primeros 14 versos. La mano del Eterno estaba sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me hizo descender hasta en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo caminar por ellos. Bien, este es Ezequiel el profeta en una visión, contando lo que vio en la visión. Y me hizo pasar alrededor y ¡ea! Había muchos en el valle abierto, estos huesos, y estaban muy secos. En otras palabras, un hueso no está exactamente seco cuando recién usted muere. Pero después de que usted se vuelve esqueleto después de mucho tiempo, y estos han estado muertos por más de 1000 años, porque está hablando del antiguo Israel, y sus huesos están absolutamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Eran solo esqueletos. Era gente que una vez vivió, pero están muertos. Y respondí, oh Señor Dios, tú lo sabes. Otra vez me dijo, profetiza o predica sobre estos huesos. Y les dije, oh vosotros huesos secos, oí la palabra del Señor. Así dice el eterno Dios a estos huesos, ea, haré que aliento llegue sobre vosotros y viviréis. Bien, regresemos a la existencia humana de nuevo. Fue señalado que murieran una vez, pero después de esto el juicio. Está hablando de juicio. Compare esto con Hebreos 9, verso 27 otra vez. Y extenderé sobre ellos tendones, y os cubriré con carne, y os cubriré con piel, y pondré aliento en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor, el Eterno. Ellos en verdad no supieron en el curso de sus vidas eso. Ahora van a comenzar a conocerlo. Dios va a abrir sus mentes. Él va a llamarlos. No habían sido llamados. No le fue dado el Espíritu Santo. Ellos serán llamados cuando puedan recibir el Espíritu Santo, al fin. Entonces profeticé como me fue mandado. Y cuando profeticé o prediqué, hubo un ruido y un temblor o un sismo, y los huesos se juntaron hueso con hueso. Y cuando miré, ¡ea! Tendones y carne subieron sobre ellos, y la piel los cubrió por encima, pero no había aliento en ellos. Entonces me dijo, profetiza hacia el viento. Profetiza, hijo de hombre, y dile al viento, esto dice el Señor Eterno, venga de los 4 vientos aliento,
y sopla sobre estos asesinados para que vivan. Y así profeticé o prediqué como me fue mandado, al tiempo que me mandó, y aliento entró en ellos, y vivieron. Eso es existencia temporal una vez más, como la que tenían antes, y se pusieron en pie un ejército excesivamente grande. Entonces díjome, hijo de hombre, ahora bien, ¿qué eran estos huesos? Ustedes escucharon un sermón hace 50 años en Los Ángeles por una notable mujer evangelista, y ella tenía un bien ilustrado sermón en el escenario de un auditorio en pie de 5,000. Ella tenía mucho... Bien, había carteleras ilustrando huesos, y luego el telón cayó, y luego el telón se recogió, y mucha gente había allí, y empezaron a levantarse, y aparecieron los huesos. Y ella dijo, ¿quiénes son estos huesos? Estos huesos secos son todas las otras iglesias, pero nuestra iglesia somos los que van a resucitar. Bien, ella debió leer lo que dice justo aquí, pero ella no lo hizo. Entonces díjome, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Hermanos, nosotros en Estados Unidos y la gente en Canadá y en Inglaterra y en Sudáfrica y en Australia y en New Zealand, etcétera, la gente blanca de habla inglesa son toda la casa de Israel hoy. Por eso son muchos los suecos y los daneses y los holandeses y los noruegos y los franceses norteños y gente de Europa Occidental, pero ellos no saben quiénes son. La mayoría de la gente no sabe quiénes son hoy. Pero toda la casa de Israel, dicen, nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza se perdió, fuimos desmembrados. Por lo tanto, profetiza y diles, predica y diles, así dice el Señor eterno, oh pueblo mío, abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros y os entraré a la tierra de Israel y sabréis, ellos vendrán a saber la verdad y ahora la conocerán. Ellos nunca la supieron cuando les fue predicado en esta vida. Y sabréis que yo soy el Eterno. Cuando abra vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haga salir de vuestros sepulcros, y pusiere mi espíritu en vosotros, Él derramará su espíritu. Los días vendrán, Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y este vendrá al antiguo Israel. En ese tiempo pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¡Qué maravilloso tiempo es ese! Y Él derramará su espíritu. Bien, otras naciones fueron desconectadas de Dios. Y ellas también murieron en Adán y serán hechas vivas en Cristo. Y fue señalado para ellas que murieran y después de esto el juicio. Bien, enseguida en Lucas, primero en Mateo 12, comenzando con verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. Esto es entendido que es una resurrección. Murieron, se señaló que murieran y después de esto el juicio. Se levantarán en una resurrección a juicio. En juicio. Con esta generación, esa es la generación viviente en el tiempo de Cristo hace 1950 años. Y condenarán. Si esa es la generación a la que Jesús hablaba, entonces, porque se arrepintieron a la predicación de Jonás, y uno más grande que Jonás está aquí. Jesús admitió que era más grande que Jonás, lo cual ciertamente fue así.
Entonces continuó y dijo que la reina del sur se levantará en el juicio. ¿Hay un juicio o resurrección? ¡A juicio! La reina del sur se levantará en juicio y condenará. Condenar es para aquella generación a la que Cristo hablaba. Porque ella vino de las partes más remotas de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y ea, uno más grande que Salomón está aquí. Otras naciones van a resucitar en ese juicio. Eso es después del milenio. Eso es lo que estamos celebrando hoy, hermanos. Ahora den la vuelta al capítulo 10 de Lucas, si desean. O mejor, Lucas 11, comenzando con verso 31. La reina del sur se levantará en el juicio. Acabo de leer eso, pero de la narración de este libro, relativo a los hombres de esta generación, Jesús dijo hace 1950 años, y los condenará porque ella vino de las partes remotas de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y ea, uno más grande que Salomón está aquí. Aquí entonces continúa con la misma cosa que también leí en Mateo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Habrá resucitado con la generación que Jesús hablaba. Los escribas, los fariseos, los abogados, los hipócritas. Con esta generación y la condenarán porque se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y vaya, uno más grande que Jonás está aquí. Entonces, demos la vuelta a Lucas 10 y versos 12 y también el 14. Y dice aquí, verso 12 de Lucas 10. Pero os digo que será más tolerable en aquel día para Sodoma que para vosotros. Él estaba hablando a los fariseos de ese tiempo, los saduceos y aquella gente de la antigua Israel, mejor de la antigua Judá, que estaban contra Jesús. Y luego el verso 14, pero será más tolerable para Tiro y Sidón en el juicio que para vosotros. Bien, ¿qué va a pasar en ese juicio, hermanos? Más tolerable suena como si fuera a ser muy duro en ese juicio. Dijimos que en el juicio van a dar cuenta por cada palabra ociosa. Van a aparecer en el juicio significa que van a venir ante un juez. Es un juicio. Tenemos juicios en las cortes hoy. Usted viene ante un juez y el juicio ha de hallar si usted es o no inocente o culpable. Y entonces el juez finalmente, trátese de juez o jurado, declara que usted es inocente o culpable, pero el juez entonces pronunciará sentencia y otros llevarán a cabo la sentencia. Y así en este juicio van a venir y dar cuenta, cada uno que alguna vez vivió. He oído gente decir, de hecho, en Oregón, cuando recuerdo que había un hombre, cuando la iglesia se iniciaba, y cuando había solo 19 miembros en esta iglesia, en todo el mundo. Atención a todos ahora en los Estados Unidos y Canadá, escuchando por este medio hoy, por satélite. Este hombre no era convertido, pero su esposa sí. Y no siempre, pero él atendía a buena parte de los servicios de la iglesia. Y uno de los vecinos le decía, ¿por qué no guardas el sábado, padre? ¿Y por qué no lo intentas? Si lo intentaras, si usted no guarda este día, ¡wow! No es un cristiano. No tengo que hacerlo. No he sido bautizado, no me he unido a la iglesia. Pero entonces prediqué un sermón y dije, no se una a la iglesia. Y dije, pero Dios va a tomar cartas en el asunto y usted va a tener que arrepentirse. Y tendrá usted que creer en verdad. Y tendrá usted que en verdad darse a Cristo. Tendrá que admitir cuán corrupto la clase de carácter que usted tiene. Y recibir este Espíritu Santo. Pero le dije, usted dice que no es cristiano. Usted va a ser llamado a juicio. La única diferencia es que algunos de nosotros estamos siendo llamados a cuentas justo ahora. Y estamos siendo juzgados hoy. Pero dije, si usted no está en la iglesia, usted no está siendo juzgado hoy, pero lo será.
Y leí la escritura que decía, aquellos que ascienden un poco serán castigados con pocos azotes, pero aquellos que han ascendido muy grandes serán castigados con muchos azotes. Y dije, usted va a dar cuenta por cada cosa y aún por cada palabra ociosa. Usted no se puede salir con la suya. Ustedes saben, después de aquello, aquel hombre claramente se arrepintió y comenzó a guardar el sábado y a hacer muchas cosas. Pero él no resistió. Él cavaba pozos y ustedes saben, estaba en gran depresión y no había tenido que cerrar drenajes por mucho tiempo. Pero después de que escuchó ese sermón mío, envió su primer diezmo que nunca había pagado en su vida. Recuerdo que todo lo que tenía a su nombre eran $50 y envió $5 de diezmo por medio de su esposa. Y él comenzó a venir a la iglesia el sábado. Y ustedes saben, Dios abrió pozo para él hoy. Él estaba en el negocio de cavar pozos. Entonces él consiguió otro pozo. Y no podía bien pronto que fuera a volverse próspero, situación que no podía manejar bien. Así que pensó que tenía que comenzar a trabajar el sábado. Y el primer sábado que él trabajó, todo su equipo creciente de excavación simplemente se arruinó. Y él fue puesto fuera del negocio. Él se volvió convertido, pero no le importó mucho eso. Su nombre es Ed Smith y se ha muerto hace muchos años hasta hoy. No recuerdo si finalmente él aprendió su lección antes de que muriera. Pienso que probablemente me había dejado a Oregon antes de ese tiempo y nunca supe. Pero en el juicio van a tener que dar cuenta por cada cosa. Y Jesucristo va a estar sentado en ese trono, porque Dios ha volcado todo juicio en manos de Cristo. Dios mismo, Dios el Padre, no juzga a algún hombre. Cristo va a ser el gobernador, el Salvador. Él es el gobernador y es el juez. Bien, vamos a ayudarle a juzgar, pero Cristo estará sentado en ese trono. Y Cristo estará sentado en ese trono de juicio. Y esta gente va a tener que venir a dar cuenta. Y Cristo ciertamente va a decir, te he hallado culpable. Culpable en primer grado. Y te sentencio a muerte. El castigo de la paga de pecado, de tu rebelión de pecado, la paga de pecado es muerte. Y yo te sentencio a muerte. Ustedes saben, cerca de ese tiempo, muchos de ellos algo los va a atrapar y van a ser aterrorizados. Van a saber que el lago de fuego los mira fijo en el rostro. Y van a comenzar a gritar, oh Señor, ten misericordia. Quiero postrarme sobre la misericordia de la corte. Quiero postrarme sobre la misericordia de la corte. Me admito culpable. Bien, ahora el juez dirá, bien, ahora te has postrado sobre el trono de misericordia. Eso es otra cosa de nuevo. Resulta que usted está ante un juez que es capaz de tener misericordia. Así que él dirá, como ustedes leen aquí en el Salmo 103 y verso 6, el Señor ejecuta justicia y juicio por todos los que son oprimidos. Y entonces, comenzando con el verso 10, Él no nos trata según nuestros pecados, no nos recompensa de acuerdo con nuestras iniquidades, porque como el cielo está más alto que la tierra, así grande es su misericordia hacia ellos que le temen. Tanto como el este está del oeste, tan lejos ha de remover nuestras transgresiones. Si en verdad te arrepientes, si tuviera usted su vida para vivir otra vez, la entregaría en forma diferente. Y si ellos apelan y dicen, sí lo haremos, entonces él va a decir, bien, asumo esta sentencia de muerte y la pago por vosotros. Yo, el juez, que te sentencié a muerte, pagué la penalidad en tu lugar.
por mi sangre derramada, puedes ser libre ahora. Si quisieras, tendrás que ofrecerla. Si vas a vivir diferentemente, tendrás que producir frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, tendrás que probar que vivirás diferentemente ahora por tu conducta. Y voy a darte 100 años de vida, no de muerte. Esto va a ser una especie de sentencia de vida. Pero ocurrirá que el Espíritu Santo los ayudará, la ayuda plena de otros. Y así leemos en Isaías 65 ahora, y comenzando con verso 17. Atención, Dios dice, yo creo nuevos cielos y una nueva tierra. Y la antigua no será recordada, no vendrá a la mente los nuevos cielos y la nueva tierra después del milenio, que están llegando en ese tiempo. Pero alegraos y regocijaos por siempre en lo que yo creo, porque atención, creo a Jerusalén un regocijo y a su pueblo un gozo. Y me regocijaré en Jerusalén y en el gozo de mi pueblo. Y voz de llanto no será oída nunca más, ni voz de lamentación. Y no habrá más desde entonces un infante de días, no más un infante de pocos días de edad, no más hijos que son nacidos. Eso será un tiempo de resurrección. Oh, no habrá más niños siendo nacidos de pocos días de edad, ni anciano que no cumpla sus días. Todos los hombres ancianos cumplirán sus días y mueren, y ahora son resucitados. Murieron en Adán, así como fue señalado que murieran una vez, y ahora el juicio. Hermanos, algunos han intentado decir que esto no significa lo que yo digo. Yo no leí este pasaje el año pasado. Estoy leyéndolo este año porque no puede significar otra cosa. Y si ustedes tuvieran la versión Moffat o la Revised Standard u otras versiones, verán que esto está aplicando a este tiempo y no a otro tiempo. Porque el niño morirá de 100 años de edad. Un niño resucitado vivirá 100 años de edad. Todos van a vivir 100 años en ese juicio. Este será un juicio de 100 años. Pero el pecador que llegue a los 100 años de edad será maldito. Él irá al lago de fuego si él es pecador cuando tenga 100 años de edad. Pero él tendrá que producir frutos dignos de arrepentimiento y tendrá que probarlo. Y la misericordia de Dios será tan grande que todos van a tener cada oportunidad finalmente. Dios no desea que alguien perezca, sino que todos vengan a través de Cristo y que vengan a Dios, pero cada uno en su propio tiempo. Como en Adán todo muere, en Cristo todo será hecho vivo, pero cada uno en su propio tiempo que fue ordenado. Cristo fue primeros frutos y nosotros somos los muertos en Cristo cuando Él venga, y nosotros que estamos en Cristo que está viniendo y otros más tarde. Es el caso de cuando el juicio llega a usted. El juicio de Dios es un juicio, usted ve, sea que usted es culpable, y esta es la segunda cosa que es cierta. Y entonces la ejecución. Pero también esto es una oportunidad para postrarse sobre el trono de misericordia y hallar que Cristo paga la penalidad en lugar suyo. Es una oportunidad de salvación. Y así todos van a venir a juicio. Y ese juicio está sobre usted y yo hoy. Justo hoy. Sí, hermanos, un gran propósito está siendo ejecutado aquí abajo. Dios se está reproduciendo. Les mostré al principio que existían los dos, la palabra y Dios. Ellos crearon ángeles, crearon al hombre. Y miren cómo hemos transcurrido todo este tiempo. Y finalmente Dios habrá dado a cada uno una oportunidad. Como en Adán todo ha de morir, pero en Cristo todo será hecho vivo, y Cristo pagó la pena por cada uno de nosotros. Pero tenemos que tomar la decisión, tenemos que probarlo por nuestro desempeño.
¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto pasa usted estudiando la Biblia? ¿Tiene usted más conocimiento bíblico? ¿Más conocimiento espiritual? ¿Ha crecido en gracia y conocimiento desde el año pasado? ¿O se ha mantenido igual y ha disfrutado este mundo un poco más que el año pasado? ¿Qué ha estado usted haciendo? Tiene usted que crecer en conocimiento y gracia de nuestro Señor con el fin de estar allí y ayudar a salvar al mundo en el milenio y en el juicio del gran trono blanco. Y ese es el fin final. Ese es el fin final. Así que terminemos con una escritura. Romanos capítulo 11, comenzando con verso 33, donde el apóstol Pablo dijo: ¡Oh, profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios! ¡Cuán inescrutables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado primero para ser recompensado? Porque de Él y a través de Él y para Él son todas las cosas. Todas las gracias a Él en gloria por siempre y siempre. Amén. Ese es el fin de la más maravillosa historia, el propósito que está ejecutándose aquí abajo. ¿Han oído ustedes el principio del fin esta tarde? ¡Cuán maravillosa fiesta hemos tenido, hermanos! ¿Qué tanto crecerá usted entre ahora y el próximo año? Así que ahora el festival terminará. Tendremos otro himno y todos nos despediremos. Additional programs and literature available at hwalibrary.com.